Hola a todos, muy buenas noches. En la clase de hoy vamos a introducirnos en la estrategia y estructura práctica de poder elaborar un plan de mejora continua. Las clases anteriores y la finalización de la primera unidad tenían más que ver con los conceptos teóricos relacionados con el plan de mejora continua y los elementos que son esenciales para poder concretarlo. Desde esta perspectiva, ahora vamos a aplicar esos elementos para poder diseñar un plan de mejora continua y les voy a enseñar desde la perspectiva de la práctica cómo se esquematiza y se puede direccionar. Para ello voy a compartir la pantalla para poder llevar a cabo la explicación de mejor manera. Plan de mejora continua, elaboración práctica. Como les dije, en los términos anteriores habíamos visto la planificación teórica, pero no lo habíamos visto desde el punto de vista práctico y cuáles son sus aplicaciones. Desde el punto de vista del esquema general, necesitamos conocer cuál es esa estructura general del plan de mejora continua. La estructura general del plan de mejora continua está conformada por las siguientes partes. Identificar el área de mejora, tener la posibilidad de saber cuál es el área de la empresa que necesita la implementación de la mejora continua o cuál es la subárea de esa área detectada que necesita la aplicación del plan de mejora continua para poder mejorar sus procesos. Posteriormente está detectar las principales causas del problema y ahí hay herramientas diversas que se pueden utilizar, pero en esta clase se va a sugerir una herramienta en específico para facilitar el proceso de la realización del plan. Posteriormente viene la fase de formular el objetivo o los objetivos, dependiendo de la naturaleza de la estrategia que se quiera llevar a cabo. El objetivo debe estar direccionado, apuntando derechamente a qué es lo que yo necesito mejorar, cómo lo voy a mejorar y en cuánto tiempo. Luego viene la selección de las acciones de mejora continua. ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder cumplir esos objetivos? Dependiendo de las metas, dependiendo de las métricas que yo establezca en cada objetivo, voy a tener un determinado número de acciones que me lleve a poder cumplirlo. Posteriormente está la planificación propiamente tal, realizar la planificación y llevar a cabo el seguimiento. En ese último proceso entra a jugar un rol fundamental lo que es el diseño de indicadores. El diseño de indicadores es un punto que tocaremos en profundidad en la clase siguiente. Punto número 1. Identificar el área de mejora. Para esto se propone hacer un análisis FODA. Para los que no estén interiorizados con el análisis FODA, este consiste en poder detectar 4 grandes pilares para el análisis de una organización. Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son intrínsecas, son propias de la organización. Son todos aquellos elementos que yo realizo bien como organización y que puedo potenciar para poder evidenciar el plan de mejora continua. Las oportunidades son elementos externos, comportamientos del mercado, factores externos, ambientales, económicos, legales, que favorecen la posibilidad de ampliar el desarrollo de la empresa o de ampliar la penetración de mercado o la evolución de dicha organización. Las debilidades es un factor interno también,
qué es lo que la organización está haciendo mal o qué es lo que la división de esa organización o el departamento o área de esa organización está realizando defectuosamente. Y las amenazas también son elementos externos, fuera de nuestro control y que podrían propiciar negativamente el desarrollo de la organización. Eventualmente, si lo llevamos a la práctica, hoy en día muchas organizaciones son víctimas de las amenazas que se presentan por la crisis del COVID-19, ya que muchos negocios se han desplomado a raíz de ello y los que no han podido evolucionar y no han podido implementar tanto planes de mejora continua como de innovación, están en desmedro gracias a la crisis que está sucediendo, esta crisis sanitaria, que también se traduce en una crisis económica. Las fortalezas y debilidades están bajo el control de la organización. Yo puedo hacer cosas, tomar medidas para poder solucionar eso. Las oportunidades y amenazas son externas, no están en nuestro control, pero lo que sí podemos controlar es cómo nosotros tomamos esas amenazas o esas oportunidades. 2. Identificar las principales causas del problema. Y en esta parte es necesario que ustedes puedan hacer el diagrama de espinas de pescado o de causa-efecto. El diagrama de causa-efecto, propiamente tal, tiene la particularidad de poder identificar las posibles causas de un problema y además agruparlas por área o por características similares, ya que hay diversos problemas que pueden estar alineados, por ejemplo, con el área de producción. Otra agrupación de problemas puede estar alineado con el área de marketing. Otra categoría de problemas puede estar alineado con la estrategia corporativa, etcétera, etcétera. Yo con esto puedo agrupar las distintas causas que estarían gatillando el problema que estoy analizando. Por eso, en el paso número 1, necesito hacer el análisis FODA. Necesito identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la organización. Segundo, debo identificar el problema y debo proponer cuáles son las posibles causas de ese problema. Punto número 3, formular los objetivos. Los objetivos deben ser direccionados con solucionar la problemática que nosotros estamos detectando. Problemática que hemos detectado con el análisis FODA y posteriormente de manera más fina con el diagrama de espina de pescado o de causa-efecto. Es de vital importancia que al redactar los objetivos se tengan en cuenta los siguientes puntos. A. Poder expresar de manera inequívoca, o sea, concreta, el resultado que se pretende lograr. El objetivo debe ser concreto. Si yo quiero mejorar la eficiencia de un proceso, debo definirlo en el objetivo. Mejorar la eficiencia de determinado proceso en un 30% en un plazo de 3 meses. Necesito porcentaje, necesito número número o porcentaje y necesito un plazo. En cuánto quiero mejorarlo y cómo lo voy a mejorar. Luego debe ser concreto. Esto es lo que le está explicando recién. Si yo necesito determinar cifras, un 20% en 3 meses, aumentar las ventas en un 30% en un plazo de un año, disminuir las pérdidas en un 25% en un plazo de 6 meses, etcétera, etcétera. Debe ser así de concreto. Y debe estar redactado con claridad, no debe ser ambiguo. Si yo quiero mejorar un proceso, por ejemplo, de producción, y en ese proceso de producción hay una maquinaria implicada que está causando el problema, lo que yo quiero precisamente es cambiar esa máquina o mejorar la tecnología utilizada en el proceso. Entonces debe ser redactado con claridad. Mejorar la eficiencia del proceso reduciendo las pérdidas en un 30% en un plazo de 6 meses, haciendo el cambio de tecnología respectivo. A eso se refiere con ser concreto y estar redactado con claridad. Además de eso, deben cumplir las siguientes características. Debe ser un objetivo realista, o sea,
debe haber una posibilidad de cumplimiento. No pretendan proponer objetivos que no van a poder ser alcanzados. Deben ser realistas y aterrizados. ¿Se puede implementar nueva tecnología? ¿El presupuesto da para eso? Sí. Entonces el objetivo es realista. Si no, yo debería diseñar un objetivo que esté dentro de las posibilidades de la organización. Eso es tremendamente importante. No se puede en un plan de mejora continua construir castillos sobre el cielo. Siempre tienen que ser estrategias aterrizadas. Deben ser acotados. Tiempo y grado de cumplimiento. Lo que les decía, un 30% en 6 meses, un 20% en un año, un 25% en 2 años. Debe ser grado y tiempo explicado en cada objetivo. Además de ello, deben tener la posibilidad de ser flexibles, porque son susceptibles a modificaciones, ante alteraciones, ante nuevas oportunidades o nuevas amenazas que pueden aparecer, o nuevas problemáticas. Quizás el plan funcione, quizás no. Si no funciona, debe tener la posibilidad de modificar esos objetivos, pero para conseguir el mismo resultado. Deben ser comprensibles. Cualquier agente, cualquier participante de la organización debe tener la posibilidad de comprender estos objetivos. Yo no saco nada con que esos objetivos lo comprenda la plana directiva y no lo comprenda el resto de la organización, porque así lo único que voy a causar es una falta de alineación entre las cabezas de la organización y el resto de los actores relevantes. Entonces, deben ser de fácil entendimiento para cada uno de los actores de la organización. Cualquiera que vea esos objetivos va a entender qué es lo que se necesita hacer. Y deben ser obligatorios. ¿Qué significa eso? Que debe existir una voluntad incansable de poder lograr esos objetivos. Puede ser necesario cambiar objetivos, pero yo tengo que ver todas las posibilidades que estén a mano para poder cumplirlos antes de cambiarlos. Punto número 4. Seleccionar las acciones de mejora continua. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para poder cumplir esos objetivos? Y acá es donde viene la tormenta de ideas. Yo tengo los objetivos y es necesario ahora realizar un brainstorming o una tormenta de ideas que a mí me permita entregar diversas acciones, poner en la mesa diversas acciones que estén alineadas con cumplir esos objetivos. Luego de poner en la mesa esas diversas acciones, yo puedo clasificarlas de dos formas. La primera clasificación es con respecto al grado de cumplimiento. ¿Será de mediano plazo? ¿Será de corto plazo? ¿Será de largo plazo? Las medidas de corto plazo son las urgentes. Evidentemente que si no se hacen ahora ya, la organización se desploma. Las de mediano plazo son las que pueden ser implementadas paulatinamente. Y las de largo plazo tienen que ver más con la visión de la organización. ¿Cómo me podría yo enfrentar a una problemática que se presente en el futuro? Y ahí yo puedo clasificar las acciones de manera temporal y también las puedo clasificar de el área a la que están apuntando. Si son acciones que tienen que ver con el área de marketing, si son acciones que tienen que ver con el área de administración, si son acciones que tienen que ver con el área de logística, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debo hacer una clasificación de esas acciones. Punto número 5. Realizar la planificación como tal. Y aquí es donde se entra el plano práctico. En la primera parte de la planificación, yo debo definir cuál es la dificultad de implantación o de implementación de estos objetivos, de estas acciones, perdón, de las acciones. Voy a definir con una escala de 1 al 4, donde 1 es mucha dificultad y 4 es ninguna dificultad, pasando por número 2, que es bastante, y por número 3, que es poca dificultad. Estos números serán utilizados para ser ingresados a una tabla que me va a entregar una ponderación. Y esa ponderación me va a decir cuáles de las acciones yo debo tomar primero. Esa tabla me va a decir si son de corto plazo, mediano plazo, largo plazo o urgentes. Luego debo dar una ponderación relacionada con el plazo de implementación de esa acción. ¿Es de largo plazo? ¿Es de medio plazo? ¿De corto plazo o de plazo inmediato? Un número para cada categoría.
de clasificación cualitativa. Luego, debo categorizar el impacto en la organización, el impacto que va a tener tomar esa acción para poder desarrollar el plan de mejora continua. 1, ninguno. 2, poco. 3, bastante. 4, mucho impacto, alto nivel de impacto. Luego de que tengo estas clasificaciones, me puedo trasladar a la tabla que van a ver a continuación. Esta es una descripción de lo que van a ver. A continuación se presenta una tabla que sirve como herramienta a la hora de establecer una priorización en las acciones de mejora identificadas anteriormente. Tengo las acciones y yo necesito saber cuál de ellas es la que tengo que aplicar primero. Una vez establecidas las puntuaciones de cada factor, se establecerá la suma de las mismas. De cada factor, de los que les acabo de describir, el factor A, dificultad de implementación. 2, el plazo de la implementación. Y 3, el impacto de la organización. A eso se refiere, con esos factores. Se establecerá la suma de las mismas, lo que servirá de orientación para identificar como prioritarias aquellas que tengan una mayor puntuación total. En la primera columna tengo las acciones que se necesitan llevar a cabo. Acción 1, 2, 3, 4 va a depender de la cantidad de acciones que pudieron poner en la mesa a raíz del brainstorming. Aquí yo puse algunos números para que ustedes pudiesen comprender. Para una acción determinada se le da un grado de dificultad 3, que es el grado de dificultad de poca dificultad. La acción es de poca dificultad para ser implementada. Luego, en el plazo, se ve que debe ser implementada de inmediato, porque la puntuación es 4. La ponderación, perdón. Y el impacto es definido como 3. Eso significa que el impacto de implementar esta acción o de llevarla a cabo es bastante en la organización. Al sumar estos 3 factores, conozco la ponderación final que me da 10. Ahora yo quise poner los siguientes números 8 y 5 para otras dos acciones ficticias que no están descritas acá, pero que ustedes pueden ingresar al momento de hacer el plan de mejora continua. Tengo estas 3 priorizaciones, 10, 8 y 5, lo que me va a arrojar que la primera acción es la que debo realizar primero, posteriormente la segunda y posteriormente la tercera, y así sucesivamente. Luego tengo una tabla de identificación de áreas de mejora. Debo realizar esta tabla y esta tabla es extraída de los datos que yo pude obtener con el análisis FODA. Por eso es de vital importancia que primero se haga el análisis FODA, segundo se haga el diagrama de causa-efecto, tercero se haga las tablas de ponderaciones que les acabo de mencionar para cada acción, una vez que se realizó el brainstorming, y siguiente, poder identificación de áreas de mejora. En la última columna tengo las áreas de mejora. ¿Qué son las áreas de mejora? Precisamente las áreas de la empresa donde yo podría mejorar, las áreas de la organización donde se podría mejorar. Y por cada área de mejora, yo puedo establecer las fortalezas de esa área y las debilidades de esa área. Ahora la cantidad de áreas de mejora va a depender del tamaño de la organización, que va desde 1 hasta n. Posteriormente, se hace una selección de acciones de mejora a raíz de la puntuación que me arrojó la primera tabla de priorización. En la primera área de mejora vamos a poner como ejemplo el área de marketing. Yo hago la descripción del problema que encontré en el área de marketing. Después, las causas que provocan ese problema. Posteriormente, el objetivo a conseguir que va en búsqueda de solucionar ese problema. Las acciones de mejora que están relacionadas con ese objetivo y debo escribirlas jerárquicamente, 1, 2 y 3 en el grado de importancia, la que debe ser resuelta urgentemente y la que puede ser resuelta en el largo plazo. Y posteriormente, en la última fila, necesito exponer los beneficios esperados al implantar esta acción. ¿Qué es lo que yo espero conseguir
con implantar esta acción en el plan. Aquí tengo una descripción más acabada de las acciones de mejora continua, anotadas en la primera columna. Luego, el grado de dificultad, con un número, el plazo, con la ponderación que acabamos de ver, el impacto, con la ponderación que le acabo de describir, y el grado de priorización. Aquí voy a volver a pulir y voy a saber cuáles son mis acciones a llevar a cabo. Por lo menos tres acciones de mejora, por lo menos tres por cada objetivo. Es algo esencial. Posteriormente se va a llegar a condensar toda la información en esta tabla que es el plan de mejora continua esquematizado en esta tabla de planificación. Acciones de mejora en la primera columna. Ahí voy a tener mis acciones de mejora con la priorización correspondiente. La primera, la más urgente, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Luego, en la segunda columna voy a tener las tareas necesarias para poder llevar a cabo esas acciones. Luego, en la tercera columna voy a tener los responsables de la tarea. Yo en una organización necesito designar a un responsable por cada tarea. Es de vital importancia que haya una persona encargada de poder llevar a cabo cada una de esas tareas y además poder cumplir así las acciones de mejora. Posteriormente, debo referirme al tiempo que me va a tomar llevar esas acciones. Y con tiempo me refiero a cuántos meses, mes de inicio, mes de término. Voy a llevar a cabo una acción X y esa acción me va a tomar 6 meses. El mes de inicio es el mes 1, el mes de término es el mes 6. A eso se refiere. Posteriormente, en la columna de recursos necesarios, yo debo definir cuáles son los recursos para poder llevar a cabo esas acciones. Y con recursos no se refiere precisamente a dinero, se refiere a los recursos humanos, los recursos físicos, los recursos tecnológicos, los recursos estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. Los recursos que tiene la organización para poder desarrollar esta mejora. Lo que tiene que ver con elementos de capital va en el punto de financiación. ¿De dónde se van a obtener los recursos para poder llevar a cabo esas acciones de mejora? ¿Van a ser financiados por la empresa? ¿Van a ser financiados por entes externos, auspiciadores, por algún fondo concursable, etcétera, etcétera? La siguiente columna es la de indicador de seguimiento. Acá yo debo tener la capacidad de diseñar un indicador que me permita ver si la acción que yo estoy tomando está entregando resultados en el futuro o no está entregando resultados. Para entrar en profundidad en esas áreas, vamos a tener otra clase relacionada con el diseño de indicadores. Y la última columna, el responsable del seguimiento. ¿Quién es la persona que va a aplicar ese control por sobre las acciones? Que no puede ser la misma persona que va a llevar a cabo la tarea. Tiene que ser una persona diferente que pueda monitorear si se está llevando a cabo esa tarea. Una vez que tengo todos los elementos condensados, yo voy a poder realizar un plan de mejora continua a través de esta estructura básica que es muy esquematizada y que permite facilitar el proceso. La próxima clase vamos a ver un análisis de caso práctico con respecto a este tema para que lo puedan entender de mejor manera. Y la clase subsiguiente vamos a desarrollar las herramientas para poder diseñar indicadores. Y una vez tengan la capacidad de diseñar indicadores, van a tener el conocimiento completo para poder desarrollar un plan de mejora continua desde el punto de vista práctico en una organización. Bueno, eso ha sido la clase de hoy. Espero haber resuelto muchos cabos que estaban sueltos, haber resuelto dudas.
también haber concretado algunos elementos prácticos. Como les digo, la próxima clase vamos a ver el tema en un caso aplicado y la siguiente vamos a ver en lo que es diseño de indicadores para poder llevar a cabo el plan de mejora continua. Cualquier consulta o duda la pueden hacer llegar a mi correo institucional. También pueden comunicarse por interno conmigo, no hay problema, en caso de que ustedes quieran una asesoría más personalizada para algún negocio o emprendimiento propio. Desde ya, muchas gracias y espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.